No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Es el poder de tu nombre, tu presencia gloriosa que me hace cantar. Y es que tu presencia, al manifestarse, tengo que temblar. ¿Qué será tu presencia? Toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, mana la bonanza. Llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y es que cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Señor, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cuánto me amas. ¿Qué misterio existe que en mi dura prueba conviertes en calma? Oh Dios, es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, mana la bonanza. Llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro,
Gloria al Señor. Agradecido de Dios en esta tarde oportuna para poder dar gracias al Señor por todas y cada una de sus misericordias, las cuales han estado con nosotros día con día y nunca se ha apartado de nosotros su misericordia. Agradecer al Señor por tener la oportunidad de iniciar nuevamente nuestro culto, nuestra reunión unificada en tu hogar, el cual nos bendice durante todo este tiempo en el que hemos podido estar transmitiendo
que no nos podemos congregar, por supuesto, en forma presencial, pero estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor y entendiendo que la palabra de Dios es para nosotros lo más importante, lo fundamental, lo que nos construye, nos bendice y nos edifica. Vamos a dar inicio a este santo y glorioso servicio en el nombre de nuestro eterno y glorioso Salvador Jesucristo. Quiero invitar a todos mis hermanos que hoy día son parte de esta reunión a que podamos orar, a que podamos compartir la oración, nos unamos en esta hora orando al Señor. No olvidemos que la oración es una clave en nuestra vida espiritual. Más que un fruto, más que cierto un don, la oración es un deber que nosotros tenemos como cristianos para poder llegar, ¿cierto?, a la presencia de nuestro Dios y por medio de la oración también tener, ¿cierto?, una puerta abierta y una respuesta de parte del Señor. Pedid y se os dará, dijo el Señor, buscad y hallaréis, golpead la puerta y se os abrirá. Así que nos invita el Señor siempre a estar en comunión y hacerlo orando al Señor. Creo que es la mejor forma de poder iniciar este culto de alabanza, de bendición para nuestra vida, de alabanza para Dios, por supuesto, y de bendición para todos los que estamos participando de él. Oremos al Señor. Amado Dios, le damos las gracias, Señor, por estar delante de su preciosa y maravillosa presencia. En esta tarde, Señor, nos reunimos en un espíritu, Señor, para alabar tu nombre, para dar a usted la gloria, la honra, la alabanza, porque le pertenece, Señor, y solo es suya. Y dar gracias, Señor, por este día más de vida, de salud que usted nos ha dado, en el que, Señor, no ha faltado ninguna cosa, sino que usted ha suplido todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por estar congregados hoy día, Señor, en una forma virtual, pero cada uno en su hogar ha establecido, Señor, un tiempo donde, Señor, nuestros hogares se transforman en un templo, se transforman, Señor, en una casa de oración y puerta del cielo, donde estamos orando, donde estamos clamando en conjunto, en unidad de espíritu, orando, Señor, por diferentes razones, orando para que bendiga usted nuestra nación, para que bendiga, Señor, por misericordia, a todos los que viven en ella, le dé sabiduría e inteligencia a los que gobiernan, Señor, como también sea usted frenando esta pandemia, sea usted quitando este virus de la tierra, Señor, el cual oramos y clamamos porque sabemos, Señor, que todas las cosas están en su mano. Gracias, Señor, si así es de ser, que tengamos que pasar por este proceso y esta prueba, le pedimos también que usted a su pueblo, a su iglesia, Señor, la cubra con su mano poderosa y nos bendiga, nos guarde de todo mal. Señor, alabamos y bendecimos su nombre y rogamos, Señor, que en esta noche también usted nos bendiga a través de su preciosa palabra, que ella sea, Señor, motivo de grande bendición para nuestra vida. Hoy, Señor, más que nunca necesitamos ser alimentados, sustentados, edificados, Señor Dios mío, en esta preciosa y bendita palabra que nos ha de dar usted en esta noche. Gracias, Señor, por su amor. Únanos en un espíritu, Señor, que podamos tener y sentir que estamos unidos a través de su Santo Espíritu que está en cada hogar, está en cada corazón, en cada vida. Gracias, Señor, rogamos estas misericordias todas a través del único que tiene méritos y suficiente Salvador, que es nuestro Señor y precioso Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy alabado, muy glorificado en cada uno de nuestros corazones. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Tenemos hoy día, por supuesto, la bendición de la palabra del Señor, algo que nos bendice, nos construye a cada uno de nosotros. Vamos a meditar en su palabra y yo quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Allí estará la lectura de la palabra del Señor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Allí estaremos meditando hoy día en la palabra bendita de nuestro Señor Jesús. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1
en adelante daremos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bendiga el Señor la lectura de este precioso trozo, ¿cierto?, de la palabra del Señor, y a través de él el Señor nos pueda bendecir. Bien, damos gracias al Señor porque Dios nos bendice y nos reviste de su gracia cada día y nos va encaminando, ¿cierto?, en la verdad gloriosa de este santo y precioso evangelio que nos ha sido revelado por misericordia a nuestras vidas. Y hoy día encontramos, ¿cierto?, a través de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una petición muy importante, algo que a nosotros nos debe mover y que nos debe también hacer sentido y nos debe, por supuesto, hacer ruido en nuestra vida espiritual, puesto que muchas veces oramos en distintas direcciones. Estamos orando por los enfermos, oramos por nuestra nación, oramos muchas veces, ¿cierto?, por nuestros pastores, oramos en distintas circunstancias por distintas peticiones. Pero qué importante es que nosotros meditemos en lo que el Señor nos dice esta tarde, en orar para que la palabra de Dios pueda correr, pueda ser glorificada en el corazón de aquellos que escuchan. El apóstol Pablo, no nos cabe duda que era un gran siervo de Dios, un hombre dotado de parte del Señor con tremendas bendiciones, talentos, ¿cierto?, y dones espirituales, el cual el Señor le había concedido en grande manera. Sin embargo, nunca dejó de pedir, de necesitar la oración dentro de su ministerio y dentro del trabajo que el Señor le había dado de evangelizar, especialmente a los gentiles, los cuales el apóstol Pablo, en cumplimiento a aquella ordenanza, fue un gran varón de Dios que se dedicó enteramente a esta labor y a este oficio maravilloso que Dios le había dado, de ser un embajador de Cristo y de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser honestos. Siendo la palabra de Dios algo tan bendito, tan glorioso, tan maravilloso, lo cual por supuesto nos bendice, ¿no? Nos llena de bendición a nuestra vida. Bien, el salmista, por ejemplo, ya en el Salmo 119, verso 5, nos expresa algo muy importante que para nosotros, por supuesto, es motivo de bendición poder recordar. El Salmo 119, verso 5, nos expresa algo muy importante. Dice, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lámpara a mis pies. Dice, tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la palabra de Dios es la que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es la que nos da la luz a través de Cristo y que ella ilumina, alumbra nuestro caminar y nos lleva, ¿cierto?, al entendimiento, a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Y esta palabra nos guía, es una lumbrera en nuestro camino. Gloria al Señor, para no extraviarnos. Por tanto, aunque la palabra de Dios es una lumbrera, es una luz para aquellos que están en tiniebla, no es de todos el recibirla, no es de todo, ¿cierto?, el aceptar esta palabra en sus corazones, sino que el mensaje que el Espíritu Santo nos hace entender esta noche
es que mientras prediquemos el Evangelio, siempre vamos a encontrarnos con aquellos que se oponen, con aquellos que resisten la palabra de Dios, porque lamentablemente hay muchos que, endureciendo sus corazones, lamentablemente no dejan que esta palabra entre en sus vidas y haga obra en sus corazones. No olvidemos que la palabra de Dios debe ser oída con fe, porque es la fe la que nos hace entender, la que nos hace comprender que la palabra de Dios es justamente aquello que ha sido enviado de parte de Dios para que por medio de esta bendita palabra, este bendito mensaje, podamos nosotros ser salvos. La palabra tiene, podríamos decir, un centro, y ese centro es Cristo nuestro Señor. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un único y glorioso y maravilloso personaje. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar, para buscar lo que estaba perdido. Y así como Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le reveló su palabra a través de los mandamientos y de las leyes, hoy día también Dios dice en Hebreos, nos ha hablado por su Hijo, para que teniendo una claridad más profunda con respecto a la voluntad de Dios, hoy día sepamos que la palabra de Dios es justamente la que nos cimienta, la que nos bendice y la que nos construye espiritualmente. Pero debemos también entender que predicando este evangelio nos vamos a encontrar siempre con aquellos que resisten y con aquellos que se oponen a la palabra que estamos predicando. Gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Qué importante es que la iglesia, nosotros, estemos en constante oración, clamando a Dios para que Dios pueda abrir puertas, tocar corazones, para que la palabra de Dios, como dice, corra y no haya quien se oponga, no haya quien, cierto, resista, no haya quien ponga tropiezo a esta palabra, y no solo eso, sino que sea glorificada en los corazones, haciendo la obra para la cual ha sido enviada, para que los hombres tengan salvación y reconozcan y puedan conocer a Cristo el Señor como su único y personal Salvador. Gloria a Dios para siempre. Ya el Espíritu Santo en el mismo libro de los Salmos, para nosotros como iglesia, el Salmo 126 es un salmo muy maravilloso. Alabado sea Dios para siempre. Primero porque cuando nos constituimos como iglesia y adquirimos nuestra personalidad jurídica de derecho público, nuestra personalidad jurídica versaba con el número 1265. Y cuando en alguna medida algún hermano nuestro recibe una claridad con respecto a estas cosas, entendemos que este número ya a nosotros nos hablaba. Y justamente en el Salmo 126, verso 5, y dice el Espíritu Santo, y este es un verso que por supuesto a nosotros nos afirma y podríamos decir es el verso que como misión, como iglesia, el Señor nos ha dado, diciendo de la siguiente manera, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Vale decir, la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, la cual predicamos, no se predica ni se entrega muchas veces entendiendo que todo es color de rosa, como decimos, sino que la palabra de Dios se siembra con lágrimas. Vale decir, hay muchas veces dolores, hay persecuciones, hay luchas, hay batallas, las cuales tenemos que enfrentar. Gloria a Dios para siempre. Ya el Señor, a través de su palabra, nos advierte con respecto a estas cosas para que nosotros, ¿cierto?, podamos tener claridad con respecto a esto. Por ejemplo, Efesios en el capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, contra hombre, contra mujer, amén, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Satanás no habita en el infierno, Satanás anda en el aire. Y también, como bien lo expresa la palabra del Señor, Satanás tiene, ¿cierto?, todo un principado donde hay gobernadores y un ejército infernal que lucha contra los hijos de Dios, que lucha contra la predicación del Evangelio, que lucha contra los que predican el Evangelio. Por eso Pablo, a través de la carta a los hermanos de Efesios, nos advierte por el Espíritu Santo: no tenéis lucha física, no es nuestra lucha una batalla, una guerra física, sino que es una batalla y una guerra espiritual. Y Pedro dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Vale decir que tenemos una batalla, porque dice: cual león rugiente, Satanás el diablo, ¿cierto?, nos rodea buscando a quien devorar. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados. Por eso el salmista dice: los que sembraron con lágrimas, advirtiéndonos de que predicar el Evangelio no va a ser bien recibido de todos, sino que tenemos un enemigo, especialmente, que tiene un gobierno infernal, que tiene un ejército de demonios, y que todos ellos, ¿cierto?, serán desplegados a través del mundo para poder de una u otra forma tratar de frenar, tratar de parar la predicación del Evangelio, porque sabe Satanás que donde la palabra de Dios es predicada, las almas se convierten y llega la bienaventuranza de la salvación a los hombres y de la vida eterna a los que creen en su nombre. Gloria al Señor. Así que debemos de entender: los que sembraron con lágrimas, pero la respuesta es inmediata. Y dice el Espíritu Santo: con regocijo segarán. O sea, primero debemos de entender que la palabra de Dios se siembra. Gloria al Señor. La palabra de Dios tiene un trabajo. La palabra de Dios, por supuesto, tiene que ser entendida que así como lo que se siembra no se cosecha inmediatamente, porque nada que se siembra hoy día se cosecha mañana, sino que todo lo que se siembra tiene el tiempo para crecer y luego para ser cosechado. Así también la palabra de Dios debemos de entender, y así lo entendemos a través de las Escrituras, que la palabra de Dios tiene que tener un tiempo para ser sembrada, pero también hay un tiempo en el cual el Espíritu Santo nos enseña que hay cierta cosecha. Y luego dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esta es la forma. El apóstol Pablo muchas veces nos advierte a través de las distintas cartas, ¿cierto?, como el dolor y el sufrimiento por la obra del Señor es algo que se agolpa en su corazón. Como muchas veces tiene que decir a la iglesia: aún tengo que sufrir dolores de parto por vosotros. Como al principio, cuando los dolores en la persecución en la que el apóstol se encontró muchas veces por predicar el Evangelio, llevó como consecuencia el nacimiento de una iglesia, pero tuvo un dolor, como bien lo expresa el Espíritu Santo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que esto es, por supuesto, una concordancia importante que el Señor nos da a través de su palabra. Irá andando y llorando el que lleva esta preciosa semilla. Así que debemos de entender, y especialmente para los que predican el Evangelio, para los que llevamos el mensaje, no solo una predicación que podamos realizar en público hacia muchas personas que no conocemos, sino también esa predicación que estamos sosteniendo en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia, que muchas veces encontramos que los tenaces opositores al Evangelio son justamente la propia familia a veces. Bien dijo el Señor: no hay profeta con honra en su propia tierra. Por tanto, nosotros debemos de entender que a veces es difícil, ¿cierto?, entender y comprender cómo hay corazones que son tan duros para poder escuchar y oír el mensaje de la palabra del Señor.
Pero no olvidemos lo que Corintio dice. Dice así, porque Satanás vino a entenebrecer el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. Vale decir, hay, ¿cierto? Un trabajo sistemático de Satanás, el diablo, para poder enceguecer a los hombres, llevándolos a la idolatría, llevándolos muchas veces, ¿cierto?, a filosofías, llevándolos a distintas circunstancias, no solo las filosofías que podamos nosotros recibir de falsas religiones, sino que también muchos llevan su propia filosofía, vale decir, yo creo en Dios a mi manera. Esa es una filosofía que muchos tienen y tratan de llevar, ¿cierto?, un conocimiento, una vida conforme a lo que piensan que tienen que hacer frente a Dios, y están rotundamente equivocados, porque el que no tiene el conocimiento que la palabra de Dios da para poder buscar, seguir al Señor, lamentablemente ha tomado un camino equivocado. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, meditando en lo que el Espíritu Santo nos dice en esta noche, nos lleva a entender que tenemos lucha, ¿cierto? Podríamos decir, contraria cuando se predica este evangelio, porque como bien dice la Escritura, y para que seamos primero, dice el apóstol Pablo, librados, amén, librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo dice, oren por nosotros, presenten rogativas frente a Dios, que la iglesia se una, se congregue y ore, que cada uno de nosotros podamos orar en forma personal, para que la palabra en primer lugar corra y sea glorificada, y en segundo lugar, para que seamos librados de estos hombres perversos, porque no es de todos la fe, porque muchas veces encontramos que hay, ¿cierto?, gente que se opone al evangelio y se opone y resiste la palabra de Dios. El apóstol mismo nos menciona, por ejemplo, en el 1 Timoteo, en el capítulo 1, verso 20, diciendo de la siguiente manera, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y dice, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y luego el Señor, a través también de esta carta, dice el Señor de la siguiente manera, diciendo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el mismo Alejandro que menciona en 1 Timoteo, luego lo menciona en 2 Timoteo, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y también la Escritura en el verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Gloria al Señor. Vale decir, menciona el Espíritu Santo, el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, las dificultades que había tenido en su caminar, entendiendo de que muchos hombres que quizás en alguna manera se habían acercado, habían tal vez mostrado un carácter como de querer convertirse al Señor, pero la verdad es que luego mostraron un fruto totalmente distinto. Se levantaron en contra de la obra, hicieron muchos males. Pablo dice, me ha causado muchos males. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque quizás, ¿cierto?, encontramos que hay gente que se levanta en contra del evangelio, se levanta en contra de la predicación de la palabra, porque son tenaces opositores. Gloria al Señor. Y buscan muchas formas y muchos subterfugios para tratar de alguna manera opacar el mensaje que está siendo predicado, atacando al predicador, atacando la iglesia, atacando muchas veces a los que llevan el mensaje, y es necesario que entendamos que tiene que haber oposición. El apóstol Pablo, siendo un hombre tan virtuoso en la fe, tuvo grandes opositores. Él mismo lo revela. Él tiene problemas justamente con aquellos que están dentro de la iglesia, como los que menciona en esta hora, pero también los que están fuera. Grande oposición a la predicación que Pablo tenía. Gloria al Señor. Y se encontró frente a estas circunstancias. Y es necesario que también nosotros en esta noche lo entendamos, que si nosotros llevamos el mensaje de la palabra de Dios, también nos vamos a encontrar con oposición.
Orad por nosotros. ¿Y cuál es, cierto, el antídoto que el Espíritu Santo nos entrega esta noche? La oración. El orar porque la palabra de Dios corra. El orar para que la palabra de Dios sea glorificada en los corazones. Para que Dios calle toda boca de aquellos hombres perversos que muchas veces, cierto, el diablo levanta, Satanás levanta, el infierno levanta para oponerse a la palabra de Dios y oponerse a la predicación del Evangelio. Pero también nosotros tenemos una respuesta con respecto a eso. Es cuando la iglesia se reúne, ora, clama, pide al Señor. El apóstol Pablo también, en el capítulo 4, 2 Timoteo, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice el apóstol, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Gloria al Señor. Pero tú sé sobrio en todo, soportas las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al Señor. Aunque haya adversidad, aunque haya oposición, aunque se levanten algunos porque han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a fábulas artificiosas, gloria al Señor, como hoy día, y tenemos que revelarlo. Hay muchos que predican un evangelio leudado, que predican un evangelio adulterado, que se levantan y tienen congregaciones y muchas veces tienen una predicación muy carismática, pero lamentablemente sus vidas, sus hechos, su testimonio, o quizás muchas veces la predicación está tergiversada, gloria al Señor, haciendo o llevando a muchos a un evangelio que carece de la sustancia espiritual, que carece de la doctrina sana, para que verdaderamente las almas puedan tener una conducción certera y segura hacia un caminar vivo en el Señor. Dios nos bendiga en esta noche. Y nos enfrentamos hoy día con respecto a estas cosas. Alabado sea el Señor, tenga el Señor misericordia. Hay que entender que hay una oposición de parte de Satanás, el diablo, para que este evangelio no sea predicado. Y tiene también el diablo sus instrumentos, los cuales levanta en contra de la obra del Señor. Dios nos bendiga. Santiago Judas nos expresa este sentimiento espiritual. Dicen algunos que la carta de Judas es una de las cartas más duras que aparecen en la Biblia. Bueno, yo digo que no hay palabra dura, sino que duros que no la quieren recibir. Alabado sea el Señor. Así que la palabra de Dios en esta noche nos bendice. Bien dice el Espíritu Santo diciendo de esta manera: Judas toca este tema por la inspiración del Espíritu del Señor. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Gloria al Señor. Hay un juicio para aquellos que hablan en contra del Evangelio, porque el Evangelio, que es la buena nueva, es la palabra de Dios, es la palabra revelada por Cristo nuestro Señor, y todos los que se oponen a él caen en juicio. Estos son murmuradores, hablan en contra del Evangelio, hablan en contra del mensaje, hablan en contra de los que predican esta palabra, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los carnales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta es, ¿cierto?, es una llave gloriosa que nos ha dado el Señor. Orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos,
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y todo y por todos los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Y esta es la tarea de predicar este bendito evangelio, salvando, convenciendo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿cierto? Salvándolos al predicar la palabra, arrebatándolos, como dice el Señor, del fuego del infierno. Mire qué tremenda, podríamos decir, responsabilidad tiene la iglesia, los que hemos creído en el Señor. Hay un mandamiento: id y predicar mi evangelio a toda criatura. Es un mandamiento que nos ha dado el Señor. Y por tanto debemos de predicar. Gloria sea al Señor. Dice el apóstol Pablo: impuesta necesidad me es predicar el evangelio. Por lo más, la comisión me ha sido dada, como a usted y a mí nos ha sido dada la comisión de predicar, de anunciar, de llevar esta bendita palabra, entendiendo de que sería todo maravilloso si predicáramos, ¿cierto?, y la palabra corriera y fuera glorificada. Pero también entendemos que muchas veces hay lugares donde hay grande oposición. Nosotros llevamos ya 19 años predicando en una población donde ha habido grande oposición del diablo para que las almas se conviertan a Cristo. Hemos tenido una lucha denodada contra Satanás mismo, donde el enemigo ha tomado distintas formas, distintas maneras para poder contrarrestar la predicación del evangelio, pero no lo ha logrado, porque cuando nosotros entendemos que mayor es el que está con nosotros y que poderoso es el Señor para derribar toda fortaleza, todo argumento y llevarlo, ¿cierto?, cautivo a las plantas de Cristo, entendemos que nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en el Señor. Amén. No tenemos armas convencionales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que tenemos armas espirituales. Y una de ellas, y lo menciona la palabra del Señor, es la oración. Por medio de la oración en el Espíritu, tenemos una gran arma espiritual. Y eso es lo que el Espíritu del Señor nos está en esta noche revelando, nos está enseñando, nos está guiando. Creo que debiéramos nosotros como iglesia comenzar a orar en esta dirección. Yo invito a todos mis hermanos que hoy día, desde hoy día mismo, comencemos a poner en nuestra oración esta petición que es conforme a la voluntad de Dios. Señor, permite que tu palabra corra, que sea glorificada en los corazones. Señor, a los que se oponen, derríbalos. Señor, a los hombres que muchas veces el enemigo quiere ocupar, quítalos del camino. Porque muchas veces hay gente que lamentablemente llega, ¿cierto? Y lamentablemente en algún momento, ¿cierto?, es instrumento del diablo para poder, ¿cierto?, echar un balde de agua fría, como decimos nosotros, en el corazón de alguien que quiere recibir al Señor. Y le menciona y le dice: bueno, te vaya a volver fanático, te va a hacer canuto ahora también, ahora quizás, ¿cierto?, también te vas a volver juntamente con toda esa gente que está en los templos, que es loca, y que muchos, ¿cierto?, al mirar el Evangelio, piensan que el Evangelio está cifrado de gente que está, podríamos decir, enajenada, de personas que tal vez, ¿cierto?, actúan de una forma, podríamos decir, hasta ignorante. Gloria al Señor. Y muchos tienden a pensar que eso es el Evangelio. Y no es así. El Evangelio es para toda criatura. Para el noble, para el no noble, ¿cierto?, para el rico, para el pobre, para todo hombre, para toda mujer que quiera aceptar a Jesucristo el Señor. Damos gracias a Dios porque podríamos decir en nuestro país, especialmente en nuestra nación, el Evangelio comenzó, tomó su fuerte, se hizo grande en medio, ¿cierto?, de la población más humilde y más menesterosa en cuanto a lo económico. Pero en esas personas que muchas veces, tal vez económicamente, tal vez socialmente, no tenían mucho, han alcanzado aquella riqueza inagotable, gloriosa y bendita, que es la riqueza de Dios en sus vidas, que vale más que el oro y más que la plata. Y hoy día nuestra nación, para la gloria de Dios, ¿cierto?, hoy día
podríamos decir, cuenta con un número maravilloso de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y que se han formado dentro de las escrituras benditas del Señor, y que hoy día, ¿cierto?, la palabra de Dios corre, pero sigue habiendo adversidad, sigue habiendo ciertos sentimientos de hombres perversos y malos, que muchas veces, lamentablemente, influenciados por el diablo, amén, muchas veces, ¿cierto?, son usados para ir en contra de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere obrar. Para eso está la oración, para que oremos, para que clamemos a Dios que nos puede librar, para que clamemos al Señor que puede hacer que la palabra de Dios corra. ¿No le gustaría, mi hermano amado, que la palabra de Dios fuera glorificado en el corazón de sus hijos? Que la palabra de Dios fuera glorificada en el corazón de su familia, en el corazón de sus vecinos, en el corazón de este Puente Alto, en el corazón de este gran Santiago, en el corazón de esta hermosa nación llamada Chile y quizás fuera de sus fronteras. Debemos de entender que más que nunca, como sembradores, vamos sembrando la semilla con llanto, pero también la palabra de Dios nos advierte que si sembramos, aunque sea con llanto, si sembramos aunque sea con lágrimas, a su tiempo segaremos, a su tiempo veremos con gozo trayendo la cabilla. Alabado sea el Señor, que es el resultado, la cosecha de aquella siembra. Dios nos bendiga. Ya llegará el tiempo en que sembraremos, terminaremos de sembrar y llegará el tiempo en que comenzaremos a cosechar. El Señor bendiga su palabra. Qué grande es lo que el Señor a través de su palabra nos revela, nos advierte. Yo quiero siempre estar, podríamos decir, centrado en la palabra que Dios nos da. Gloria a Dios para siempre. Dice el Señor de la siguiente manera. Amén. Quiero compartir con ustedes. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el mensaje que estamos predicando? Jesús lo reveló con tanta claridad. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, porque Él es el verbo hecho carne, el verbo encarnado, la palabra hecho hombre. Amén. Gloria al Señor. El quien vino a revelar, quien vino, ¿cierto?, a entregar el mensaje directo de Dios. Gloria al Señor. Su palabra es viva. Vale decir, el hombre sin Dios tiene existencia, pero no está vivo. Está muerto ante Dios en sus delitos y pecados. El único que da vida es Cristo por su palabra. Amén. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, su palabra, amén, que es esa, porque Dios amó a este mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. San Juan 3:16. Es la palabra que a nosotros nos hace entender con mucha claridad que la palabra que es Cristo produce vida a los que la escuchan. Vale decir, tenemos existencia, pero frente a Dios estamos muertos. Lo que da vida es creer en Cristo, es aceptar esta bendita palabra que Dios envió a su Hijo para que en Él tengamos vida eterna. Gloria al Señor. Y dice el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios, que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y bien dice el Espíritu Santo a través, ¿cierto?, del libro de Números, y el Señor también nos lo revela, ¿cierto?, cuando Él fue tentado en el desierto. No solo de pan vive el hombre, no solo del alimento físico. Necesitamos el alimento físico, claro, para que no perezcamos. Pero dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos sustenta? ¿Cuál es el pan venido del cielo? Cristo mismo, Él lo reveló. Vosotros, vuestros padres, comieron el maná en el desierto, mas yo soy el verdadero pan venido del cielo. Y el que a mí me come no tendrá hambre jamás. Será sustentado, porque Jesús es el pan de vida. Gloria al Señor. Por eso dijo, no todo lo que comemos nos da vida, sino que debemos de entender que hay algo que nos da vida, más que existencia, que da vida espiritual, es la palabra de Dios. Por eso dice el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Gloria al Señor. Ella verdaderamente produce la obra para la cual Dios la ha enviado. Gloria al Señor. Es eficaz para llevar al hombre y ser una lumbrera en su camino, para darle luz en medio de las tinieblas. Es eficaz para darle vida. Eficaz, poderosa. Gloria sea al Señor. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su palabra traspasa el corazón del hombre, llega hasta los tuétanos de los huesos. Amén. Gloria al Señor. Sí, debemos de entender que hay un enemigo que se opone, que hay un enemigo que resiste, que hay un enemigo que enceguece el entendimiento de los hombres. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Callar? ¿Debemos enmudecer? ¿Debemos de dejar de predicar el evangelio? Es lo que hoy día nosotros miramos, vemos. Llegó este proceso de pandemia, los templos se tuvieron que cerrar, las reuniones presenciales se tuvieron que terminar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerraremos nuestra boca? ¿Nos quedaremos en nuestras casas? ¿Estaremos callados? ¿Estaremos quietos? ¿Le daremos lugar al diablo para que siga su obra y su trabajo? ¿Para que los hombres estén más confundidos, más llenos de tinieblas y oscuridad? En medio de estos tiempos, muchos se han llenado de oscuridad y tinieblas. Y han mirado al cielo y han dicho, ¿y dónde está Dios? Que no nos libra de esta pandemia o que no nos libra de este virus. Pero hay otros corazones con más temor que han dicho, bueno, entendemos que hay un Dios todopoderoso y tenemos que reconocer que no hemos apartado de Él y que por causa de nuestra desobediencia han venido estos males a la humanidad. Volvamos nuestros ojos a Dios y entendamos que de Dios viene la respuesta, pero no es de todos la fe. Gloria sea al Señor. Y debemos de entender que muchos corazones entinieblados, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Son usados por el enemigo para ir en contra de lo que Dios quiere establecer. Pero la palabra de Dios, la cual no hemos dejado de predicar, que aunque hoy día los templos están cerrados, pero tenemos, gracias a Dios, la tecnología. Damos gracias al Señor porque Dios da sabiduría, entendimiento a los hombres para avanzar en la ciencia. La Escritura lo dice, la ciencia será aumentada y vivimos tiempos tecnológicos. Y en base a esta tecnología, hoy día podemos llevar el mensaje, no solo al templo junto a nuestros hermanos, sino que hoy día la palabra corre por todas partes. Son muchos los siervos de Dios que predican esta misma verdad y predican el evangelio verdadero. Gloria al Señor. Y el mensaje de la palabra de Dios corre y llega a latitudes, a recónditos lugares que jamás imaginamos. Porque hoy día, más que nunca, este bendito evangelio está siendo predicado. Y hoy día tenemos que orar para que la palabra corra. No haya que, ¿cierto?, la obstaculice. No haya nada que la detenga. Para que en nuestra nación haya plena libertad, por ejemplo, de predicar el evangelio. Es algo que nosotros tenemos que orar. Viene una nueva constitución. Gloria al Señor. Y sabemos que queramos o no, va a ser así. Y tenemos que orar para que Dios dé claridad a los que ciertamente estarán estableciendo la constitución que habremos de tener. Gloria al Señor. Debemos claridad para que la palabra, el evangelio, ¿cierto?, de la buena nueva sea manifestada en los corazones y no haya nada que la impida. Porque aún dentro de lo que ya hemos vivido, ¿cierto?, dentro del proceso que nosotros constitucionalmente tenemos, esto no fue impedimento para que se legislara en leyes que eran contrarias a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Así que Dios bendiga nuestros corazones. ¿Hemos quedado callados? No. La palabra sigue predicándose, sigue corriendo, pero debemos de orar para que se glorifique en los corazones, porque hay quienes se oponen. Muchos que se ríen, blasfeman en contra del Señor. Tergiversan las Escrituras, tergiversan el mensaje del Evangelio. Miran en menos muchas veces a los que predican esta bendita palabra. Gloria al Señor. Pero es algo que debemos de entender. Es parte, ¿cierto?, de nuestro trabajo y de nuestra tarea. Pero el Señor nos advierte con tanta claridad, diciéndonos que la palabra es viva y eficaz, es cortante, más que espada de dos filos. Gloria al Señor. Que entra, penetra hasta partir el alma. Gloria al Señor.
Fíjese que en el alma están los pensamientos, los sentimientos que el hombre alberga. Gloria al Señor. Y muchas veces esos pensamientos y esos sentimientos están totalmente llenos de oscuridad, de tiniebla, muchas veces de otras cosas que al hombre los desvían y los sacan de la verdadera fe en Cristo. Pero la palabra de Dios penetra, parte el alma. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Quita las ataduras, las ligaduras que muchas veces psicológicamente, sentimentalmente en el corazón del hombre lo atan. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Hay gente que muchas veces sigue religiones porque su abuelita era de tal religión, porque su mamá o sus parientes eran de tal religión. Gloria al Señor. Yo quiero decirle en esta noche, los que estamos en el Evangelio, no es porque ni la abuelita, ni la mamá, ni el papá, gloria al Señor, un día llegaron a Cristo, sino porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Y la verdad es Cristo, porque lo que se predica en los templos, donde se predica el Evangelio, es la palabra de Dios. Como esta noche, el centro de esta reunión no soy yo, no es mi esposa, no es cierto la vida del hermano o la vida de la hermana. El centro de nuestros cultos es la palabra de Dios. En ella meditamos de día y de noche. Escudriñamos las Escrituras porque en ella nos parece hallar la vida eterna, como dijo el Señor Jesús. Y esta noche es lo que estamos haciendo. Espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, gloria al Señor, haciéndonos claramente entender el Señor que el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu, gloria a Dios, y muchas veces el espíritu que ha sido dado de parte de Dios a cada uno de nosotros, gloria sea al Señor, ese espíritu necesita ser liberado a través de la palabra de Dios, del conocimiento del Señor, para que el hombre pueda en espíritu y en verdad alabar a Dios, que es la única forma de adorarlo, porque Dios es espíritu. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, en el espíritu es que debemos de adorarle. Las coyunturas, ¿cierto? Los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Los hombres cuchuchaban, los hombres hablaban en oculto, mas Jesús sabía lo que hablaban. Gloria al Señor. Y muchas veces los descubrió en sus pensamientos, en sus cuchicheos, en las palabras que hablaban en secreto, más el Señor las conocía. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Muchas veces llegamos al templo y decimos, ¿quién le contó a mi pastor? Alguien le tiene que haber contado cómo hoy día dentro de la palabra de Dios está diciendo justamente aquellas cosas que me descubren. Porque la palabra de Dios descubre todo. El hombre queda descubierto frente a su palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada. Y nosotros somos creación de Dios. No hay hombre que pueda decir, bueno, yo voy a ocultar lo que hay en mi corazón. Frente a Dios, Dios me conoce. Y es por eso que muchas veces cuando la palabra de Dios nos desnuda, cuando la palabra de Dios advierte lo que hay en las intenciones de nuestra mente y de lo profundo de nuestro corazón, muchas veces algunos se extrañan y dicen, ¿quién le dijo a este? Bueno, ni a este ni al otro le ha dicho nadie. Es el Señor que por medio de su palabra nos descubre, como en esta noche quizás misma, ¿cierto? A través de su palabra, el Señor puede estar revelando en tu corazón que hay una ausencia, hay una carencia, hay una necesidad. Y no es necesidad de cosas materiales, no es necesidad de tener más plata o tener más cosas a las cuales podamos adquirir. No es la necesidad de tener quizás la mejor casa, el mejor auto, gloria al Señor, sino que la necesidad de Dios en nuestras vidas, que es vital para que dejemos de tener solo una existencia y tengamos vida en Dios. Amén. Así que la palabra de Dios es así. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y ese es a Cristo. Gloria al Señor. Un día todos los hombres tendrán que llegar ante un tribunal, ante el juez de la tierra, el Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Por eso, qué importante que en esta noche entendamos que maravilloso es enfrentar o confrontar al Señor Jesús como Salvador de nuestras almas y no tener que llegar un día a confrontar al Señor Jesús como el juez de nuestras vidas. Amén.
Gloria sea al Señor. En esta noche bendiga al Señor su palabra, para que seamos librados de hombres malos. ¿Puede Dios librarnos? Claro que sí. Él lo dice en la Escritura. Puede librarnos. Alabados al Señor. Y poderoso es Dios para librarnos. Amén. Quiero en esta hora meditar a través del libro de Números. Números. Amén. Al principio de la Biblia nos encontramos con el libro de Números. Y quiero que nos ubiquemos ahí en el capítulo 16. Números 16. Alabados al Señor. Y aquí el Espíritu Santo nos menciona o nos revela un hecho, un acontecimiento vivido en los tiempos de Moisés, cuando la palabra de Dios se había revelado a Moisés. Dios le había revelado los mandamientos, le había dado en el monte, ¿cierto?, las leyes. Y Dios lo había escogido a él, junto con Aarón su hermano, para poder llevar el mensaje que Dios tenía para ese pueblo en aquel entonces, el cual fue la ley. Gloria a Dios. Pero habiendo Dios hecho tantas obras a través de Moisés, como también entendemos que Moisés es un tipo de Cristo. Gloria sea al Señor. Moisés mismo viene a ser menor que Cristo. Gloria sea al Señor. Porque así como en Moisés, en quien Dios había revelado tantas maravillas, hubo también grande oposición. Así también Jesús el Señor, quien había manifestado grandes obras, señales portentosas y maravillosas, tuvo tremenda resistencia también de los fariseos, de los saduceos y especialmente del sumo sacerdote Caifás y de Anás y del sacerdocio quizás en general, que en ese tiempo se llamaba el Sanedrín. Gloria sea al Señor. Y tuvo oposición tenaz, gloria a Dios. Urdieron, maquinaron en sus corazones llenos de tiniebla la muerte de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No entendiendo a la vez que era necesario que el Cristo padeciese, porque Él ya lo había advertido a través de todas las Escrituras, que el Señor Jesús moriría, pero para que por medio de su muerte fuese pagado el precio del pecado, y por medio de su muerte traer salvación a todos los que creen en su nombre. Pero estos hombres también fueron grandes opositores. Moisés también en su tiempo, gloria al Señor, aunque Dios había mostrado tremendas maravillas, el mar había sido abierto. Dígame, si nosotros viéramos quizá una pequeña maravilla, gloria sea al Señor, hemos visto tantas también dentro del caminar del Evangelio, ¿cómo no creeremos? Pero aunque muchas veces se ha manifestado el milagro, ha habido una obra portentosa, gloria al Señor. Hay algunos que han recibido el beneficio y luego de haber sido beneficiados de parte del Señor, ha pasado el tiempo, se han olvidado y se han apartado. Gloria a Dios. Así que muchas veces las maravillas y los milagros no son sinónimo de la conversión de un alma. Aunque hay otros que al ver la obra se han convertido de corazón. No creyeron en el milagro, creyeron en el que hizo el milagro. Porque ahí está el problema, que hay algunos que creen en los milagros, pero no quieren creer en el que hace aquel milagro, que es Cristo, para convertirse a Él. No simplemente para tenerlo como un buen hombre. Amén. Cuando vino aquel hombre rico a conversar con Jesús, le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Gloria sea al Señor. Haciéndonos entender que hay muchas personas que dicen, Jesús es bueno, pero, amén, ¿eso es Jesús? ¿Es solo bueno? Amén. ¿No es Jesús el Hijo de Dios? ¿No es Jesús el Cristo de la gloria? ¿No es Jesús el ungido de Dios, el Salvador de nuestras almas? Porque para muchos es Jesús el bueno. Amén. Bueno, si verdaderamente conocemos que Jesús es bueno, ¿por qué no nos convertimos a Él? Por eso el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Mas el hombre, mirando toda su riqueza, por mucho que entendía que Jesús era bueno, no fue suficiente para que pudiese hacer lo que el Señor le mandaba y seguir a Cristo en su camino. Hay muchos que dicen, sí, el Evangelio es bueno, sí, el Señor es bueno, pero no quieren dejar el mundo,
no quieren dejar, ¿cierto?, las obras de la carne que están dentro de sus vidas, no quieren, ¿cierto?, dejar lo que está en ellos, ¿cierto?, y abandonar aquella vida para seguir a Cristo. ¿Qué sacamos con saber que Jesús es bueno? Hay muchos que dicen que Jesús es bueno y están yendo al infierno. El camino al infierno está pavimentado de buenos intencionados. Gloria a Dios. Así que esta noche miremos a la luz de la palabra de Dios. Alabados al Señor. Y estos hombres, y nos revela la palabra de la siguiente manera. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijos de Leví. O sea, Coré pertenecía a la familia o a la tribu de Leví, la cual fue escogida por Dios para que también ministrara o ayudara al sumo sacerdote y a los sacerdotes, hijos de Aarón, en la administración del templo. Vale decir, habían sido bendecidos con una gran tarea espiritual. Gloria al Señor. Sin embargo, ¿qué pasa? Y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Vale decir, Coré tenía unos amigos. Gloria al Señor. Estos eran Datán y Abiram, que pertenecían a la tribu de Coré. Y estos, cierto, tomaron gente. Gloria al Señor. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Ahora, ¿eran cualquier hombre? No, dice la Escritura, eran príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. O sea, tomaron a 250 israelitas, que no eran hijos de vecinos, eran hombres principales, eran hombres de renombre, eran hombres más que conocidos. Gloria sea al Señor. Y Datán, Coré, Abiram, levantaron a estos 250 en contra de Moisés y Aarón. Y se opusieron a lo que Dios había establecido. Qué tremendo, ¿no? Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Gloria al Señor. Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré, su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Es Dios el que escoge. Es Dios el que pone, ¿cierto?, su elección. Por eso Dios establece con tanta claridad. Y en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús se transfiguró y apareció Elías y Moisés, turbado el corazón de Pedro, dijo, Señor, haremos 3 enramadas, levantaremos 3 altares, uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Y la voz del cielo, la voz del Padre dijo, este es mi hijo amado. Gloria al Señor. Ni Elías ni Moisés, que para el pueblo de Israel eran grandes y hombres de renombre, gloria sea al Señor, llegaban siquiera a la suela del zapato del Señor, porque Jesús es el escogido, es el elegido, en quien Dios ha puesto toda preeminencia. El que a él le rechaza su mensaje, a Dios rechaza. Amén. Gloria a Dios. Y lo que Datán y Coré y estos 250 hombres estaban haciendo era rechazar lo que Dios había establecido, porque en ese momento Moisés, siendo un tipo de Cristo, era el hombre elegido por Dios para poder ministrar en las cosas sagradas. A quien Dios le hablaba, dice la Escritura, cara a cara. Gloria al Señor. Y Moisés llevaba el mensaje al pueblo, porque ellos no escuchaban ni oían, gloria a Dios, sino lo que Moisés de parte de Dios decía. Dios nos bendiga. Entonces todo aquel que rechaza a Jesús, que se opone al Evangelio, como bien lo dice el Espíritu Santo hablando el Señor con respecto a Pablo. Cuando el Señor llama a Pablo, que era un perseguidor tenaz de la iglesia, Dios nos bendiga, que sacaba a los cristianos desde su casa y se los arrastraba, ¿cierto?, para poderlo hacerlos blasfemar del nombre de Jesús. Pablo fue un hombre el cual consintió en la muerte de Esteban y estaba de acuerdo en que mataran a este joven, ¿cierto?, que era diácono de la iglesia, en cual el Espíritu Santo estaba poderosamente.
porque estaba en tinieblas. Y cuando el Señor lo llama, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él iba persiguiendo a los hermanos, él iba persiguiendo a los del camino, como se llamaban en aquel tiempo. Él iba persiguiendo a los hijos de Dios. Pero Jesús le dice: a mí me persigues. Si persigues a uno de ellos, me persigues a mí. El que es contra el Evangelio es contra Dios, es contra Cristo. Choca contra la piedra angular que es Cristo Jesús. Y estos hombres chocaron contra la piedra. Ellos dijeron: ¿acaso no somos santos también nosotros? ¿Por qué tenemos que ser gobernados por ustedes? Entonces Moisés dice que oró a Dios y dijo: ciertamente esta es la respuesta de Dios. Mañana Dios escogerá a quién él ha puesto por delante. Y dice que la respuesta de Dios fue terminante. Quítate de aquí, le dijo a Moisés, porque destruiré este pueblo. Y Moisés y Aarón se tuvieron que ir a las plantas del Señor y clamar y decir: Señor, ¿acaso por la maldad de un hombre habrán de pagar todos? Mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando el diablo muchas veces trae confusión en el corazón y en la mente de los hombres. Gloria al Señor, trae muerte y destrucción. Mas el Evangelio da vida y paz al hombre. Gloria al Señor cuando este Evangelio es recibido en sus corazones. Porque lo que vino a hacer de Satanás, el diablo, es matar, robar y destruir. Gloria al Señor. Esa es su obra. Mas el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso que quizás no logramos entender cómo el hombre puede resistir tanto al Señor dentro de su vida. Y muchas veces en ese orgullo no permitirle doblar su corazón para creer en Él. Pero entendemos que también hay uno que confunde y que ciega la mente para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio. Y estos hombres se opusieron. Gloria sea al Señor. Entonces nos saltamos al verso 24, dice: habla a la congregación y diles, porque Dios escuchó la oración de Moisés y no destruyó el pueblo, ¿cierto?, por sus sentimientos, sino que estableció, ¿cierto?, un castigo para Datán, Coré y todos los que con él estaban. Entonces habló a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abiram. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer contra aquellos que muchas veces lamentablemente traen destrucción y traen muchas veces infamia contra el Evangelio? Bien dice el Espíritu Santo a través de Pablo: los he entregado en la mano de Satanás para que aprendan a no blasfemar. Debemos de orar por esas personas para que algún día les resplandezca la lumbre del Señor, porque están en sombra de muerte y en tiniebla está su mente. Gloria a Dios, para que algún día traiga luz, porque hay gente que se opone lamentablemente y obra, podríamos, cizañosamente en contra del Evangelio. Gloria a Dios para siempre, como estos hombres urdieron cizañosamente en contra de Moisés. Gloria a Dios, levantaron gente, ¿cierto? Podríamos decir, gente de renombre, si no era cualquiera, eran personas que quizás tenían grandes cualidades dentro del pueblo de Israel, pero fueron convencidos por el diablo. Es lo que hoy día también Satanás hace. Gloria al Señor. También tiene su séquito. Dios nos bendiga. No seamos parte del séquito de Satanás, seamos parte de los hijos de Dios. Amén. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si estos mueren de viejo o el día de mañana les da una enfermedad, Jehová no me envió. Amén. Gloria sea al Señor. Si siguen la suerte de todos los hombres, Dios no está conmigo, dijo Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, que nunca se ha visto, que nunca lo hemos nosotros mirado con nuestros ojos, gloria sea al Señor, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, se fueron en contra de Dios.
Líbranos, Señor, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Gloria sea al Señor. Tenga el Señor misericordia de los que resisten el Evangelio, de los que van en contra de la palabra de Dios, porque no es en contra nuestra, sino que es en contra de Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible lo que aconteció ese día! Datán, Coré y todos los suyos fueron tragados vivos al infierno. Y de los 250 que se habían levantado, salió fuego del altar de Dios y los consumió. Gloria al Señor. Por eso tenga el Señor misericordia. Gloria a Dios para siempre. Añade el Espíritu Santo bendición a su palabra. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Y esta es nuestra certeza, nuestra seguridad, que tenemos al Señor a nuestro lado, y en conforme a su voluntad es que predicamos este evangelio, no porque nosotros por nuestra voluntad lo estamos haciendo, sino porque hay alguien que nos envió, nos mandó y puso sobre nosotros esta grande y maravillosa administración, que es predicar la bendita palabra de Dios. Y Él nos afirmará. Gloria sea el Señor. ¿Lo creen? Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Y guardará el Señor del mal. Dios bendiga su palabra. Amén. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado, que nos afirmemos en la palabra, que confirmemos el mensaje, que empecemos a orar denodadamente para que el Señor haga correr y glorificar la palabra en los corazones, que aunque se opongan los que se opongan, aunque el infierno levante todo, cierto, su poder en contra de este mensaje, no podrá, será derribado, será destruido, será tragado, porque Dios en su infinita misericordia está con nosotros. El Señor en su palabra nos decía: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se opondrá a este bendito mensaje? Hay muchos en el tiempo y en la historia que se han querido, ¿cierto? Podríamos decir, levantar en contra de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde han quedado? ¿Qué ha sido de sus vidas? ¿Cómo terminaron? Gloria sea al Señor. Aleluya al que vive para siempre. Muchos se levantaron en contra de Jesús. Cuando estaba en el madero dijeron: ahí está, lo matamos, lo destruimos. Gloria sea al Señor. Ya no nos molestará más. Ya ciertamente se acabó. El Señor Jesús murió como el resto de los mortales y como el resto de los hombres tendrá su tumba. Gloria al Señor. Y finiquitamos este problema. Lo que no sabían en que la autoridad de Cristo era más que la muerte, era más que la cruz, era más que el sepulcro. Y al tercer día se levantó victorioso entre los muertos. Alabado sea el Señor, para poder hacernos entender que esta palabra vive y vive para siempre. Que el Señor bendiga este mensaje. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, con justa razón y poder espiritual. Yo te digo en esta noche, predica el mensaje, predica la palabra, no te canses de predicar la palabra de Dios a tu familia, la palabra de Dios a tus hijos, intrúyelos en ella, enséñales el camino de la verdad. Gloria a Dios para siempre. Prediquemos el evangelio a todo aquel que pueda ser puesto delante de nuestra vista. Sea quien sea el alcalde mañana, sea quien sea el gobernador, sea el presidente, sea el hombre más grande de esta tierra, ante Dios todos los hombres son iguales y necesitados de la gracia de Dios. Por eso que en esta noche miramos el mensaje que el Espíritu Santo nos entrega. Gloria a Dios.
Orad por nosotros, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en los corazones que la escuchan. Porque no es de todos la fe. Hay muchos que se oponen, pero Dios los derribará. Alabado sea el Señor. Dios quitará, ¿cierto?, de nuestro camino lo que se opone y lo que obstruye que el mensaje pueda ser revelado. Yo creo con toda confianza que llegará el tiempo, y se lo digo a la iglesia, en el nombre del Señor, vamos a tener una grande cosecha para la gloria de Dios. Hemos sembrado, con lágrimas hemos sembrado, hemos llevado la semilla. El diablo se ha puesto, ha levantado calumnia, nos ha desprestigiado, ha hecho batalla en nuestra contra. Gloria sea al Señor. Muchos nos han despreciado y nos han mirado y nos han desdeñado. Pero lo que traemos nosotros no es nuestro, es el mensaje bendito del Evangelio. Y llegará el tiempo en que, lo digo con toda certeza y con toda seguridad, cosecharemos para la gloria de Dios. Y volveremos con gozo, trayendo las gavillas. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos me acompañan en esta hora en un gloria a Dios? En un aleluya, en una alabanza para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, su palabra en nuestros corazones. Bien dice el Señor. Dice así el Espíritu Santo, hablando el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Porque dice el Señor, yo os daré palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Cree usted que no tiene conocimiento? Que muchas veces su don no es hablar, su don no es la palabra. Pero dice el Señor, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Gloria sea al Señor. Y esta es promesa del Señor. Gloria a Dios. Abramos nuestra boca y el Señor dará palabra y no la podrán contradecir, y los que se oponen no podrán hacer nada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Más cortante que espada de dos filos, la cual hacemos bien en recibir. Gloria al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No solo está en predicar, es nuestra tarea predicar, pero la predicación va de la mano de la oración. La oración es conforme a la predicación también. Gloria a Dios. Yo no podría empezar un servicio, no podría comenzar una reunión, no podría predicar el mensaje si antes no he doblado mi rodilla y me he puesto en la presencia del Señor y le he dicho, Señor, dame palabra. Úsame, Señor, para predicar tu santo y bendito evangelio. Porque la oración es lo que abre la puerta, lo que toca corazones, lo que obra en la vida de los más duros quizás. Yo era una piedra dura, pero el Señor obró en mi corazón a través de su palabra. Gloria al Señor. Muchas piedras duras sabíamos, que hoy día por misericordia somos piedras preciosas. Amén. Porque estamos al lado del precioso, que es Cristo nuestro Señor. Así que esta noche bendiga al Señor su palabra. Seguiremos predicando. Dios pondrá palabra en tu boca. Dios te dará sabiduría para que puedas predicar, para que puedas entregar el mensaje. Gloria sea al Señor. Dios bendiga en esta hora lo que el Señor a través de su palabra nos revela, ¿cierto? Gloria al Señor para siempre. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban ha sido arrestado. Gloria al Señor. Llevado frente al Sanedrín y Dios habla a través de ellos. Un mensaje tremendo. Una palabra tremenda. Gloria sea al Señor. Y dice la Escritura diciendo de la siguiente manera. Dice de la siguiente forma, desde el verso 51, duros de cerviz, decía el Espíritu Santo a través de Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿Cuántos resisten el mensaje y no saben que están resistiendo al Espíritu Santo? Gloria sea al Señor. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones estos hombres, y no solo eso, crujían sus dientes en contra de él. Era tanto el odio, era tanto, ¿cierto?, el resentimiento, era tanto lo que la palabra de Dios los había desnudado, que estos hombres, antes de convertirse a Cristo, decir, sí, Señor, es verdad, estos hombres llenos de tiniebla y de un sentimiento infernal, crujían sus dientes, rechinaban en contra de Esteban. Mas dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Mientras las piedras caían sobre Esteban y laceraban su cuerpo, lo destruían y lo mataban, él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya al que vive. Gloria al Señor, qué grande victoria la de ese día. Esteban, ahora en la presencia del Señor. Esteban habiendo cumplido su ministerio hasta el último momento. Esteban frente a estos hombres, los cuales ciertamente lo tomaron, lo llevaron y lo apedrearon, porque resistieron la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Hermanos, no hemos resistido hasta la sangre, dice el Espíritu Santo en su palabra. No hemos resistido hasta la sangre. No hemos resistido hasta derramar nuestras vidas, sino que muchas veces, gloria sea al Señor, hemos tenido que predicar frente a otras adversidades. Y yo en esta hora, por medio del Señor y su palabra, te intimo, a ti y a mí, a que redoblemos nuestra oración para que la palabra de Dios en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, y como lo he dicho otras veces, para mí, dentro de los 40 años que sirvo al Señor, veo más cerca que nunca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos al borde de la eternidad. Te intimo en el nombre del Señor a que prediques, anuncies y lleves el mensaje de la palabra, pero lo hagamos orando a Dios para que Dios abra esa puerta, toque esos corazones y este mensaje sea glorificado en nuestra nación y haya algo por lo cual oramos durante más de un año junto a la iglesia, un avivamiento en nuestra nación. Y cuando hablo de avivamiento, no hablo de danza, ni hablo de hablar en lenguas, ni hablo de manifestaciones, hablo de conversión, de convertimiento, de muchas almas que lleguen a Cristo al conocimiento de esta verdad gloriosa. Aviva, Señor, en medio de estos tiempos, aviva tu obra y dala a conocer, dice el profeta Habacuc en el capítulo 3. Gloria al Señor. Y yo digo en esta noche, Señor, aviva a tu iglesia, aviva tu obra, aviva a los tuyos. Y nos movamos en esta dirección gloriosa de orar. Dios bendiga a las Dorcas. Desde hoy día en adelante, una de sus peticiones será esta: Señor, que corra tu palabra y que sea glorificada en los corazones. Digo en esta noche para todos los hermanos y hermanas que pertenecen a la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal y todos los que me escuchan, te avivo en esta noche, te insto en esta noche que comencemos a orar en esta dirección, porque veremos también respuesta de parte de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendiciones a este mensaje. Para el Señor sea la honra
la gloria, la alabanza desde hoy y para siempre. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por este mensaje. Oh bendito Dios que vives y gobiernas todas las cosas. Señor, que habitas en luz inaccesible. Señor, que todo lo ves, que todo lo examinas, que no hay nada oculto ante tus ojos, Señor. Usted, mi amado Dios, que instruye a su pueblo, que lo beneficia a través de su gloriosa y santa palabra. Usted, Señor, que es lumbrera, que es luz en nuestro camino, porque su palabra, Señor, para nosotros nos es revelada. Por eso, Señor, usted se conmovió hasta lo más profundo de sus entrañas cuando dijo: te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a estos los pequeños. Sí, Señor, porque así te agradó. Alabado sea Dios, porque así te plugó, porque así lo quisiste, Señor, que no fuera de los grandes ni de los sabios, sino que a los pequeños, Señor, a los que no son nada, a estos, Señor, tú les revelaste esta verdad gloriosa. Gracias, Señor, porque nos revelaste esta bendita verdad. Y hoy día, Señor, nos has puesto para que seamos nosotros esos puentes, que revelemos el mensaje de tu palabra. Inspíranos, danos, Señor, palabra y sabiduría, que los hombres necios no puedan resistir, Señor, el poder de tu palabra. Como bien, Señor, lo establece cuando, Señor, los guardias del templo fueron, Señor amado, a arrestar a Jesús. Gloria a Dios. Volvieron, ¿cómo? Con las manos vacías. El sumo sacerdote les dijo: ¿cómo no habéis podido arrestar a quien yo había mandado arrestar? ¿Cuál fue la palabra que ellos dijeron? Lo quisimos hacer, íbamos con ese propósito, pero cuando llegamos allá, él hablaba. Oh, tenemos que decir, no hemos escuchado nunca, no hemos oído hablar nunca un hombre con tanta autoridad. Gloria al Señor. Y fueron desarmados, desatadas ciertamente las ligaduras. Gloria sea al Señor. No pudieron llevar el cometido que llevaban porque había una palabra poderosa en los labios del Señor. Oh Dios mío, danos palabra también a nosotros para que llevemos este mensaje y llevemos tu palabra bendita y los hombres puedan creer en ella, en ti, Señor, y reconocerte como el único y precioso Salvador que eres. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendícelo en nuestros corazones. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y glorioso y bendito Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor grandemente glorificado en nuestros corazones. Amén. Esta noche tendremos una palabra y tendremos una oración por los enfermos, pero también oraremos para que Dios haga correr su palabra. Desde este mismo momento, la fuente inagotable de la palabra de Dios, cual raudal de río, se abre en esta hora. Gloria al Señor. Abra el Señor tu mente, abra el Señor tu corazón y te empiece a usar el Señor con poder, con virtud. Gloria al Señor. Que verdaderamente cuando ponga el Señor delante de ti, a quienes tú tengas que predicarles el mensaje, Dios te use, ¿cierto?, de una forma extraordinaria. Porque para Dios todo es posible. Amado Dios y Padre Santo, esta noche, Señor, estamos dirigiéndonos a tu presencia en una forma muy definida y clara. Señor, tú nos has dado tanta bendición. Nos has dado para orar por los enfermos, por quienes oramos, Señor, también en esta noche, para que todo enfermo que está escuchando, que está en su casa, que está, Señor, en un hospital, Señor amado, todo aquel que necesita, Señor, ser sanado, tú le sanes por misericordia, Señor. Obres misericordia de su vida y le sane. Oramos por aquel hombre, Señor, no sabemos quién es, pero oramos, Señor, por aquella persona que chocó hoy día, Señor, y que fuimos nosotros parte también testigos de ese choque. Bendice a ese varón, Señor, sánalo por misericordia. Recibió todo el golpe, pero, Señor, tú tienes poder para sacarlo, Señor, y sanarlo. Obra también, Señor, misericordia sobre todos los enfermos de la iglesia. Señor, oramos en forma muy especial por nuestra pastora Verónica, la sane, la restablezcas totalmente, Señor. Oramos por todos los enfermos. En el nombre del Señor Jesús, reciban sanidad. Pero también, Señor, oramos para que en esta noche, Dios del cielo, pongas palabra y sabiduría en tu pueblo. Señor, revele, Señor, el mensaje de tu palabra. Abra nuestra mente y nuestros corazones para que seamos, Señor amado, portadores, portavoces, embajadores de tu palabra
y lo hagamos con la virtud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permite, Señor, que tu palabra corra. Oh Señor, corra tu palabra. Señor, sea como una reguera, sea como un río de agua viva. Señor, Dios mío, aunque haya un sequedal, aunque el desierto sea árido, Señor amado, tu palabra corra para dar vida en este desierto de corazones y de mentes que están sin ti, Señor. Oramos para que tu palabra corra. No solo eso, sino que sea glorificada en los corazones, habiéndote recibido como su único y personal Salvador. Señor, y que todos los que se oponen sean derribados. Señor, que el diablo en esto sea derribado, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, sea derribada toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, todo argumento del diablo, todo gobierno y todo ejército infernal sea, Señor amado, Dios mío, Padre Santo, vencido en tu nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea hecha toda voluntad de Dios, el Padre, Señor, el cual nos ha sido dada a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Haga que tu palabra corra en grande manera y sea glorificada en muchos corazones. Todo lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor grandemente glorificado en nuestras vidas. Ahora una pregunta de fe. ¿Cuántos creen que el Señor esta noche les ha dado palabra con autoridad? ¿Cuántos en esta noche, allí en su casa, pueden levantar su mano y decir, Señor, creo que la oración de este modesto siervo de Dios ha sido escuchada y oída? Señor, y en esta noche hay respuesta para los que creen. Porque nunca se olvide que esto es para los que creen. No para los que no creen, es para los que creen. Ojalá usted esté dentro de los hijos de Dios, de los que creen, de los que afirman, de los que confirman. Y ojalá el amén esté sonando hasta la calle. Amén. Que haya un amén tan fuerte en ti que hasta en la calle se escuche que adentro de esa casa hay hijos de Dios que están diciendo, amén, Señor, gloria a Dios, Señor, porque creemos en tu palabra. Dios bendiga este mensaje en nuestros corazones y en nuestras vidas. Para el Señor sea la honra, la gloria, la alabanza desde hoy y para siempre. Este mundo, fíjese, este mundo no necesita la vacuna contra el coronavirus. Diremos en estos momentos, esto es lo que más necesita la humanidad. Sí, puede que para sanar el cuerpo, pero lo que este mundo necesita es la palabra de Dios revelada en la boca de hombres y mujeres que están entregados en las manos del Señor para que Dios los use. Esto es lo que la humanidad necesita. Porque el día en que muchos se vuelvan a Cristo, este virus termina, esta plaga se acaba y esta pandemia llega a su fin. Porque cuando el hombre vuelva sus ojos a Dios, Dios se volverá a él. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, antes de terminar, siento que el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a dar también algunos mensajes, poder decir que también hemos recibido. Dios bendiga a todos mis hermanos que han estado, ¿cierto?, esta noche atentos en esta parte de la reunión, en el servicio. Doy gracias al Señor por ustedes, mis amados. Amén. De que son parte también de esta bendición que Dios nos ha dado. Nuestra hermana Janet, buenas tardes, mi pastor, que el Señor lo llene de mucha gracia y sabiduría para predicar su hermosa palabra. Ahí hay la oración siempre necesaria de los hermanos. Y siempre lo he dicho, oren por mí, mi hermano. Necesitamos que el Señor nos use. Un gran saludo, dice nuestra hermana Janet, y un gran abrazo. Un gran saludo y un abrazo a la distancia para cada hermano de nuestra iglesia y cada hermano que esté conectado, que el Señor le bendiga. Un saludo de mi hermana Janet. El hermano Isaac dice, vamos con todo unificada en tu hogar, que Dios ocupe y guarde a nuestro pastor. Amén. Gracias, mi hermano Isaac. Nuestra pastora dice que hoy llene, mi Señor, mi corazón, que escuche la maravillosa palabra de nuestro amado Dios. Llene de toda gracia el Señor a nuestro amado pastor. Amén. Nuestra hermana Ángela también, que está con nosotros, un saludo cariñoso para ella, su hija, ¿cierto? Y el Señor le bendiga en grande manera allá en Santiago.
Gloria al Señor. Mi hermana Yesenia Cancino también. Un saludo para mi hermana Yesenia, hermano Gonzalo. Por supuesto, Emita, que también está allí. Nuestra hermana Rosario, quiero darle gracias al Señor porque esta noche me entregó su palabra. Y es así. Amén. Dios bendiga a mi hermana Rosario, toda su familia, hermano Sergio, a quienes le amamos mucho, ¿cierto? Sus hijos, en grande manera. Así es, Señor, dice nuestra hermana Rosario. Nuestra hermana Janet dice, bendita sea su palabra, mi Señor. La pastora, Señor, hoy ayúdanos para no cansarnos de predicar tu verdadera palabra y así corra tu palabra como torrentes de agua viva y los campos secos sean regados y vuelvan a reverdecer. Aleluya. Oremos por esa dirección. Nuestra hermana Rosario dice, quiero pedirle al Señor por mis hijas e hijos y marido y cuñado que están sufriendo la pérdida de su abuelita y mamá. Yo sé que mi Señor está con mi familia. Así es. Seguiremos orando por esta consolación, mi hermana Charito. Dios les consolará. Gracias a mis pastores y hermanos por acompañarnos en estos momentos y disculpa por no estar conectado antes, ya que estábamos tratando de vivir el duelo. Amén, mi hermana Charito. Gracias por conectarse y una bendición que lo haya hecho para también ser parte de la palabra. Nuestra hermana Janet dice, gracias mi Señor por su hermosa palabra entregada por intermedio de los labios de mi pastor. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Mi hermana Margarita Vázquez, que también está junto a nosotros. Que el Señor le bendiga a mi hermana Margarita en grande manera. Nuestra hermana Navarra Baronesa, por favor, ruego, oren por mi nieta Darling, que sabe su corazón herido, que Dios saque toda huella de su cuerpo de malos pasados. Padre, limpia a mi nieta Darling. Oren para que ella borre todo pasado. Amén. Estaremos orando, mi hermana Navarra, ahora mismo. Antes de terminar este culto, estaremos orando por Darling, ¿cierto? Su nieta. Gloria al Señor. Nuestro hermano Juanito también está conectado. Nuestra hermana Margarita, hermosa su palabra, mi Señor. Gracias porque cada día nos está hablando por los labios de su siervo. Dios le guarde, mi amado pastor, junto a toda su familia. Un abrazo. Gracias, mi hermana Margarita. Un abrazo también para usted en grande manera. Amén, mi Señor, dice mi hermana, la pastora. Amén. Gloria al único Dios verdadero, dice nuestra amada pastora. Nuestra hermana Navarra dice, le mandé un mensaje. Amén. Ya gracias a Dios lo tenemos. Lo hemos recibido. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rosario. Gloria a Dios también para siempre. Nuestra hermana Navarra dice, gloria a Dios. Nuestro hermano Juan Núñez, aleluya. Gloria a Dios para siempre, dice nuestra hermana Janet. Nuestra hermana Ángela, como que si se hubiesen puesto de acuerdo, porque el mismo Espíritu está en todos nosotros, dice, gloria a Dios. Nuestra pastora Nancy dice, aviva tu obra en medio de estos tiempos, como lo dice el profeta Habacuc. Amén, amén, dice nuestra hermana Janet. Nuestra hermana Rosario, Ángela dice, oración para Valentina y para Robert, para que Dios abra una puerta para Robert. Gracias, amén. Amén, estamos orando, mi hermana Ángela. Amén, nuestra hermana Janet, nuestra hermana Rosario. Amén, gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Así que estamos en un espíritu y damos gracias al Señor porque hemos podido compartir, no solo nosotros, porque hay muchos dispositivos que están compartiéndose y a mí no me llegan todos los mensajes, pero hay muchos que escuchan en la 5ª región, en la 9ª región, no imperial, especialmente en el lugar del campo de Molco Coilaco. Están también allá en Calera, también hay hermanos nuestros, ¿cierto? En el sur de Chile, Rauco, Curicó, gloria al Señor. En Santiago también, por supuesto, Chorombo, María Pinto, gloria a Dios. Y allí está nuestra hermana Elena, debo llenar porque estamos orando por nuestra pastora María, por nuestros pastores, por toda la iglesia en general. Gloria al Señor. Digo en el nombre del Señor, preparémonos, preparémonos, preparémonos en el nombre del Señor, porque viene una gran cosecha, una gran cosecha, y nuestros graneros serán llenos de buen trigo para la gloria de Dios. Amén. Así que preparémonos porque si el granero ha estado a media o si el granero ha estado medio vacío, este granero va a ser lleno de buen trigo para la gloria del Señor. Aleluya. Y lo creo con todo mi corazón. Vamos a rogar a Dios la bendición y orar también
por Darling. Que el Señor haga misericordia. Señor, ha habido una petición especial esta noche. Usted conoce a esta joven, Darling, Señor. Conoce lo que pasa en su vida, lo que hay en su corazón, las cosas que le atormentan, Señor. Lo que en estos momentos, Señor Dios del cielo, le está dando sufrimiento y quizás dolor. Hay una abuela preocupada que pide la oración, que clama para que nosotros podamos clamar y ayudarle en la oración. Señor, te pedimos humildemente que hagas misericordia con Darling. Señor, que limpie su corazón, su vida, su alma. Señor, traigas pasas a ella y soluciones aquellas cosas, Señor, que la perturban y que quizás la quieran destruir. Te pido humildemente, Señor, misericordia. Obres a través de esta oración, Señor. Y Dios mío, libertes para la gloria de tu nombre. Porque sé, Señor, que siempre nos escucha y que siempre, Señor, tu oído está atento a los que claman a ti día y noche. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Dejamos a Darling en tus manos y clamamos por ella para que de ella, oh Señor, tenga usted misericordia y todo ese hogar sea bendecido. Amén. Señor, nuestra hermana Navarra sea bendecida en tu nombre, Señor. Amén. Su vida, Padre Santo, por buscarte y por abrir su corazón para ti, Señor. Amado Dios, ahora mándanos en paz y bendecidos. Ya estamos bendecidos y limpios por tu palabra. Señor, gracias por el consejo de ella, porque avivas tu obra en nuestros corazones, Señor, y nos das bendición. Gracias te damos, Dios mío, y rogamos que ahora, Señor, tu bendición siga con nosotros y permanezca en nosotros. Te lo rogamos todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor grandemente glorificado en nuestros corazones. Amén. Bien, nos despedimos. El Señor les bendiga. Y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza